pajarito lo será por una flauta. El pato es el oboe. Cuando escuchen tocar al clarinete, será el gato. El abuelo de Pedro es un hombre de voz gruesa y por ello será representado por el fagot, que es un instrumento de voz grave. Tres cornos serán la voz del gran lobo gris. Y finalmente, los disparos de los cazadores serán interpretados por el bombo y los timbales. Y ahora, este es el cuento de Pedro y el lobo. Érase una vez un niño llamado Pedro. Él y su abuelo vivían en una linda casa con un jardín rodeado de un alto muro de piedra. Afuera estaba la pradera y un poco más lejos el bosque oscuro y profundo. Una mañana muy temprano, Pedro abrió la reja del jardín y salió a jugar a la pradera. En la rama de un gran árbol estaba un pajarito. «Buenos días, Pedro», le dijo gorjeando. «Qué mañana más tranquila. Ven conmigo, vamos a dar un paseo por el campo».
detrás de Pedro salió un pato contoneándose. Estaba muy contento porque a Pedro se le había olvidado cerrar la reja. «Mejor para mí», exclamó, y corrió a zambullirse en una charca cercana. Al ver al pato, el pajarito bajó volando, se posó en una rama y encogiéndose de hombros le preguntó: «¿Qué clase de ave eres tú que no sabes volar?». A lo que el pato le contestó: «¿Y qué clase de ave eres tú que no sabes nadar?». Y se tiró al agua. Así estuvieron discutiendo y discutiendo mientras el pato nadaba en el estanque y el pájaro daba saltitos en la orilla. De repente, a Pedro le llamó la atención algo que se movía en la hierba, deslizándose. Era un gato. El gato acechaba pensando: «Ajá, aprovechando que el pájaro está entretenido con su discusión, ahora mismo me lo almuerzo». Y se acercó cautelosamente con sus patas de terciopelo. Pedro, y como una flecha, el pajarito voló hasta la rama más alta del árbol. El pato, muy enojado, como buena ave que era, le graznaba al gato desde el centro de la charca. El gato daba vueltas y vueltas al árbol y se decía para sus adentros: «¿Valdrá la pena trepar tan alto? Cuando llegue arriba el pájaro ya habrá volado». El abuelo apareció en la reja. Estaba disgustado porque Pedro había salido a la pradera. «Estos lugares son muy peligrosos», rezongó.
¿Qué haría si de repente saliera del bosque un lobo? Pedro no se dejó asustar por su abuelo, porque los muchachos como Pedro no le temen a los lobos. Pero el abuelo lo tomó fuertemente de la mano, lo llevó hacia la casa y no bien entró al jardín, cerró la reja detrás de él. No bien había entrado Pedro a la casa, cuando salió del bosque un gran lobo gris. De un brinco, como una saeta, el gato trepó al árbol. El pato, graznando como loco, saltó fuera del agua y corrió. Pero a pesar de la prisa con la que corría, el lobo corría más que él. Y se acercaba más y más. Hasta que lo alcanzó y de un solo bocado lo devoró.
Así estaban las cosas. El gato sentado sobre una rama del árbol. El pajarito posado en otra, bastante más lejos que el gato. Abajo de ellos, el lobo daba vueltas y vueltas al árbol, mirándolos a los dos con sus verdes ojos glotones. Mientras tanto, Pedro desde atrás de la reja observaba lo que sucedía sin temor alguno. En eso, a toda carrera, Pedro fue hasta la casa, cogió una cuerda gruesa y subió a la barra. Colgándose de una rama, Pedro se encaramó al árbol. Y desde ahí gritó al pajarito: «Baja y vuela alrededor del hocico del lobo, pero ten mucho cuidado, no te vaya a atrapar». El pajarito, muy ágil, comenzó a volar casi rozando con sus alas la cabeza del lobo, y este, furioso, tiraba tarascadas a diestra y siniestra. Por Dios, ¿cómo logró el pájaro hacer que el lobo se enfureciera? ¿Y con qué gusto el lobo habría atrapado al dichoso pájaro? Pero este era demasiado listo y el lobo no pudo con él. Gracias al pájaro, el lobo no notó cómo Pedro había hecho un nudo corredizo en la cuerda y cómo la había ido bajando hasta su cola con mucho cuidado.
hasta que pudo lazarla con ella. Entonces Pedro tiró y tiró con todas sus fuerzas. Al sentirse apresado, el lobo comenzó a dar saltos muy enojado, tratando de zafarse. ¡Déjenme ir!, aullaba furioso. Pero Pedro había atado la cuerda al tronco del árbol. Y los saltos del lobo solo conseguían apretar más y más el nudo alrededor de su cola. En ese momento, salieron del bosque unos cazadores. Venían siguiendo las huellas del lobo y de vez en cuando disparaban sus rifles. ¡No disparen!, gritó Pedro desde lo alto del árbol. ¡Por favor, no disparen! El pajarito y yo hemos capturado al lobo. Ahora solo ayúdenos a llevarlo al jardín zoológico.